Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz. Me da mucho gusto en saludarlos, que hoy sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Generalmente siempre hacemos cambios de escenario. Entonces, pues bueno, Moni, ¿cómo estás hoy, Moni? Bien, gracias. ¿Y tú? Bendecido, encendido en victoria y con tendencia a mejorar. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, estuvimos de viaje. ¿Y cómo te fue en ese viaje? Bien, gracias a Dios. Un poquito que llega uno un poquito cansado, pero bueno. Pero benditos a Dios que llegamos bien, ¿verdad? Y el viaje, ¿cómo será el viaje a la salvación? Espero que no sea así. Yo creo que debe ser más emocionante. ¿Y llegaremos cansados? Yo no creo que lleguemos cansados. Llegaremos asustados. Porque bendito a mi Dios, ¿será que nos salvamos o no nos salvamos? Y uno se pone a mirar, ¿y esto era real? ¿Esto era verdad? ¿Ese viaje era cierto? Entonces, ay, ¿por qué no aproveché? ¿Y por qué dejé de orar? ¿Y por qué no dejé de hacer obras de misericordia? Imagínate. ¿Qué tal ese viaje, mamá? Bien, genial, me parecerá. Tremendo, ¿no? Bendito sea mi Dios. ¿Cómo será ese viaje? ¿Cómo te sentirás tú cuando llegues a la presencia de nuestro Señor? Si en un viaje uno se cansa, estuvimos manejando más o menos unas 6, 7 horas, ¿no es cierto? 7 horas. Y hay un terreno un poco complicadito porque es montaña. Aquí en Colombia hay bastante montaña. Entonces manejar es a veces un poco complejo porque hay bastantes carros grandes. Pero bueno, bendito mi Dios, ¿cómo será llegar y manejar al reino de los cielos, a la salvación? ¿Cómo será? Bendito sea mi Dios. Bueno, vamos a recibir la palabra para que ese viaje no lleguemos cansados, sino lleguemos alegres y preparados, ¿no? Llegamos. Un niño cuando llega a un paseo, cuando llega a una fiesta, cuando llega a una piscina, por ejemplo, a una alberca, ¿cómo se siente? Ay, estoy cansado, no, yo no me quiero meter al agua. Y ellos no dicen eso, se van de una. Se van, ellos no, sino que nosotros por el pensamiento, porque ya somos adultos, como que se nos pasan las cosas. Bendito sea el Señor. Vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad para que este viaje a la santidad, este viaje que es la santidad, nos lleve a la salvación a través de la Santa Palabra y que seamos más puros, más perfectos ante los ojos de Dios. ¿Les parece? Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Papito Dios, yo te doy gracias por cada día que tú nos das. Cada día es maravilloso, cada día es esplendoroso. Gracias por tu amor y misericordia para con nosotros, Papito Dios del cielo hermoso. Porque sé que siempre tienes algo nuevo, algo lindo, algo maravilloso para darnos. Y hoy no es la excepción. Hoy sé que nos vas a hablar con tu palabra viva. Necesitamos prepararnos para este viaje y irnos cada vez más fortaleciendo en este viaje y no llegar cansados ni con miedo, sino llegar confiados que cumplimos la meta, como está escrito en Apocalipsis, que dices que los que tengan oídos que oigan lo que el Espíritu le dice a las naciones, a cada una de las iglesias, que si sales triunfador, y lo dices más de 12 veces, que si los que vencieren, y nos das muchas promesas, los que vencieren, y queremos ser vencedores, pero necesitamos nutrirnos porque tu palabra nos da ese horizonte, nos da ese camino para poder saber qué tenemos que quitar y qué tenemos que poner, qué tenemos que fortalecer en nosotros. Por eso que tu palabra sea viva hoy, llegue hasta lo profundo de nuestro corazón y que sea esa palabra que nos haga estar siempre con la mirada puesta en lo eterno. Gracias, papá, por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moni, palabra pues. Hoy vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar
Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. No, o Rahab a Boz. Rab. Sí, Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a David el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asap. Asap engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliub. Eliub engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así, las generaciones de Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo, 14. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué chévere esto. No, es profunda esa predicación. Hoy nos va a ir muy bien con la predicación. Y no lo ves que sí, es una predicación. Claro que sí, claro, todo tiene su razón de ser y todo tiene su enseñanza. Mira, todo en la palabra de Dios tiene una significancia bien importante. Aparte de que realmente uno tener conocimiento de las generaciones, o sea, hasta donde podamos tener conocimiento de las generaciones es importante, porque conocer la generación nos lleva a nosotros a saber qué hemos heredado, aparte de eso. claro. O sea, nosotros podremos ver qué es lo que ha imperado o ha dominado en nuestras generaciones y asimismo poderlas trabajar, poder saber de dónde se ha podido salir uno, de dónde Dios lo ha rescatado a uno, o poder conocer, bueno, qué es lo que tenemos que romper en maldiciones y cosas así que vengan de generación en generación. ¿Tu abuelo alcanzó a hacer una...? Oh, sí, mi abuelo era un estudioso. Bueno, por ahí estuve leyendo un poco de todo eso y sí, es bien interesante él cómo trataba de recuperar algo de la historia de la familia, pero pues era el abuelo materno, ¿sí? Del abuelo paterno casi no se conoce. Es importante tener mucha referencia, especialmente de la familia paterna. Yo le he preguntado a mi mamá y mi mamá dice, yo no quiero recordar nada de eso del pasado. Es importantísimo. Entonces, oye, pero es interesante, ¿verdad? Sí, es muy importante conocer esto. Y viendo toda esta situación, uno puede ver cómo la Biblia nos habla de todos los ancestros de Jesús. Realmente nos habla y reporta de los ancestros de Jesús. Entonces, la Biblia realmente es la historia, o sea, se supone la historia del pueblo de Israel, pero especialmente la historia de nuestro Señor Jesucristo, todos los ancestros de Él y todo lo que pasaron, todo lo que superaron. Tengamos presente que ahí tenemos a Rahab, que fue... la prostitución. Sí, ejercía la prostitución. Ruth, que era una moabita. Y no eran judíos. No eran judíos, pero por lo que ellos hicieron, tuvieron la oportunidad de hacer parte de la genealogía de nuestro Señor. Por ejemplo, Salomón, se supondría debería ser el hijo de la esposa y demás, ¿no? Y viene de un pecado. Fue más adelante porque Dios, el hijo que estaba esperando Salomón, por lo cual pues termina matando a Urías,
¿sí? O mandando matar. David que mandó matar a Urias, sí. Pues no, pues ese hijo murió, ese hijo del pecado como tal murió. Pero como él se toma después a la mujer de Urias como su esposa, entonces engendra de ella a Salomón. Bueno, o sea, tenemos unas historias bien interesantes en la historia de nuestro Señor Jesucristo para que tengamos referencia a eso. O sea, él no, o sea, en esa historia no se niegan las cosas que se dieron, ¿sí? Aún hay reyes en la historia de Jesús que no se nombran casi, pero en la Biblia están escritos, ¿sí? Uno tiene que estudiarlos, pero no los tienen muy presentes precisamente por el mal papel que tuvieron, pero ahí están escritos. Bueno, pero hay una situación bien interesante y me llamó la atención, Rafa, el número 14. Háblame pues del 14. El número 14 es una inmensa bendición. ¿Por qué razón? Tengamos presente que el número 7 es el número de la perfección, de la finalidad, de la promesa, del pacto. Entonces, o sea, es como lo máximo de Dios, ¿cierto? Y las promesas de Dios se las cumple, Él no se retracta de las promesas de Dios. Y el número 14 es un múltiplo del 7, ¿sí? Es doblemente el 7, por decirlo así, o sea que lo sella firmemente lo que es la promesa. Entonces podemos mirar, si nosotros hacemos todo el estudio del 14, o sea, entre de genealogía van 14, o sea, como 14 generaciones. El 14 del mes Nisan, el mes Nisan o el mes Abid, que es el primer mes para los judíos, que es bastante importante, significó la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Fue el 14 del mes Nisan, imagínense. O sea, quiere decir que en ese mes estaba cumpliendo una promesa, además de que fue la liberación de los hijos, de los primogénitos del pueblo de Israel por causa de la sangre del cordero que se aplicó en los dinteles de la puerta, o sea, en los postes de la puerta. ¿Sí? Ahí en Israel, en Egipto. En Egipto. Entonces, eso fue como una imagen, un símbolo que se dio antes que se iba a dar con nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso fue como una... La sangre libera, protege, cuida. Que la sangre del cordero iba a proteger a los hijos de Dios. Imagínate. O sea, que la sangre de Jesús nos libera a los hijos, a los que somos hijos. ¿Tú eres hijo? Asegúrate que seas hijo, porque acuérdate que no es el que dice Señor, Señor, es que es hijo. Hijo es el que hace la voluntad de su papá, ¿sí? Ese es el que hace, ese es el que es el hijo. Entonces asegurémonos de ser hijos, de verdad que sí, asegurémonos. O sea que nosotros a través de la historia en la Biblia, nosotros vamos a encontrar muchas veces el número 14 referenciado hacia la libertad, hacia el afianzamiento de las promesas de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Dios. Es impresionante eso, de verdad, que ponerse a estudiar un poco allí. Además de algo, conocí algo especial, Rafa, y es que David tiene un valor numérico 14. Amigo, pues con el 14, explícanos bien el 14. Pues, resulta que para el lenguaje, la escritura hebrea, ellos no tienen vocales. Curiosamente, por eso es la diferencia, y por eso el nombre, por ejemplo, del nombre de nuestro Padre Dios, ¿no? De Yahweh, no tiene vocales como nosotros. O sea, David se escribe DVD. Eso es lo que se escribe David. Algo así. Pero imagínense. Pero resulta que la letra D, que para ellos la letra D tiene un valor 4.
y la letra V es un valor 6. Entonces, si sumamos D4, B6 y D4 es 14. O sea que allí también es como ese rey que fue promesa de Dios que iba a colocar y que de ese rey, como nos dice la escritura, que iba a haber uno que se iba a sentar en el trono y que iba a reinar para siempre. Entonces, allí también, cuando se dan después las 14 y 14 la descendencia, ¿cierto? Por 14 generaciones posteriores, está confirmando esa promesa que se dio en el rey David de que alguien iba a venir a liberar al pueblo de Israel por siempre. Entonces, o sea, se asegura allí la herencia, ¿sí? La presencia de nuestro Señor y que realmente Jesús viene a ser el heredero del rey David. O sea, todo en el Señor es perfecto, todo en Dios es perfecto, ¿sí? ¿Y sabes qué fue lo más tremendo? No. ¿Tú qué vas a...? Y yo te cuento algo más tremendo. No, eso se lo doy al final, para que te asombres, para mostrar que sí se cumplen cosas en el Señor cuando se tiene la palabra. ¿Tú qué piensas de lo que vamos viendo ahí? Ok, de todas formas ahí estás con tu enredo de los 14. Tú siempre hablas todo enredadito un poquito. Pero en el pueblo judío siempre los números son muy significativos. Sí, muy significativos. Por ejemplo, 40, en vez de decir 39 azotes, dicen 40 menos 1. Uh-huh. Sí, y el 40 años de nuestro Señor Jesucristo, 40 años en el desierto, 40 años en el desierto. Son los 40 años. Los 40 días en el desierto. 40 días en el desierto. O sea, todo tiene un significado a nivel numérico. Es la cábala. Dios para los judíos es muy significativo y tiene una interpretación muy linda, como mi esposa está acabando pues, de darnos un poquito de curso de hebreo. Y fíjate, Moni, que esto ¿qué tiene que ver con nuestra vida familiar, nuestra vida personal? Porque sí es importante, hay cosas que uno hereda, hay cosas que uno trae del pasado. Hicieron un estudio, en algún momento yo lo decía, un estudio en Argentina, fueron a las cárceles y empezaron a mirar de pronto los casos fuertes, por ejemplo, homicidios muy fuertes, y empezaron a mirar ancestros, sí, atrás, sí, a mirar los ancestros de las personas y se dieron cuenta que casi, o sea, sobre las mismas fechas, habían habido personas que habían cometido homicidios dentro de las mismas personas. O sea que esas personas de una u otra forma influenciaron. Es una herencia. Es una herencia que se trae. Sí, incidieron para que esta persona tal vez cometiera homicidios. Qué curioso. O sea, no me puede asegurar que es así, pero se traen herencias. Yo soy testigo de eso y lo comprobé con mi hija, que muchos comportamientos que ella tenía eran los mismos comportamientos que yo con mi papá y mi mamá había tenido. Las mismas actitudes, los mismos gestos, las mismas tendencias en ella eran las mismas situaciones que sin que ella lo supiera y mi esposa lo supiera, yo había cometido con mis padres. Entonces, sí hay maldiciones generacionales, tanto maldiciones como bendiciones generacionales. Incluso cuando uno lee Moni, lo que son los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, uno lee, por ejemplo, el segundo mandamiento. Dice, yo soy celoso. Dice, yo soy un Dios celoso hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y castiga. Castiga hasta la tercera y cuarta generación. ¿Te imaginas? O sea que necesariamente hay maldiciones. Pero lo hermoso de este cuento no es que, y entonces, si mi papá hizo, entonces yo voy a pagar esas cuentas. Por ejemplo, aquí en Colombia no. Yo sé que en Estados Unidos sí. Cuando uno tiene una deuda, los familiares pagan esas deudas. Aquí no. Aquí, gracias a Dios, pues tenemos seguros. Pero no se pagarán cuestiones financieras, pero lo espiritual sigue funcionando. Allá va. O sea, eso aquí se redime, ¿sí? En Colombia, pero en lo espiritual no. Pero hay una forma, y aquí viene la esperanza, porque tal vez tú vienes de unas situaciones muy complicadas. Nosotros, como trabajamos en cárceles de menores, vimos jóvenes que estaban haciendo lo mismo que sus papás hicieron. Lo mismo que sus abuelos, robar,
cometer homicidios, cometer delitos fuertes, hacían lo mismo, porque es como la herencia. No, que esos son aprendizajes. Muchas cosas son herencias espirituales, mis hermanos. Muchas cosas son herencia espiritual. Entonces, viene la esperanza, lo más de lindo, que al final de toda la genealogía hablan de nuestro Señor Jesucristo. No sé si me están haciendo mención al liberador. Sí. Están haciendo mención al que redime, al que limpia, al que purifica, al que perdona. Por eso mi esposa, cuando habla de la sangre que colocaban los judíos allí en Egipto, para que el ángel de la muerte no entrara a las casas, colocaban sangre en los dinteles, o sea, en los bordes de las casas, de las puertas de las ventanas. Igual esa sangre es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada por ti y por mí, para nuestra salvación y romper con todas esas maldiciones que traemos de nuestras vidas. Yo no sé hasta dónde llegué yo. No, es que no le digo que mi mamá no me quiere decir. De ahí la voy a convencer a ver si me dice. Más es la parte sí, del padre. Mi papá sí, él sí me dice las cosas, pero mi mamá no me las dice. Yo no sé por qué tendrá mi mamá. Yo me pongo a pensar, ¿será que tiene miedo de hablar de su pasado? Pero mira. Pero perdona, mi amor, pero mira que yo no sé qué cosas habrán hecho y hubo cosas violentas, porque en Colombia hubo una época de mucha violencia por los partidos políticos, que los rojos, que los azules, que los liberales, que los conservadores, que los godos, que los yo no sé qué. O sea, y violencia. Mis papás alcanzaron a vivenciar esa violencia y mis abuelos y qué más. Entonces uno dice, bueno, pero si yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo. Y sí, está en mi ADN espiritual, está eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir ante el Santísimo Señor. Si tú me tienes que revelar algo de mi pasado con respecto a mi familia, revélamelo. Sí, revélame eso, para que eso llama convicción de pecado, para que yo no cometa lo mismo y yo pueda pedir perdón incluso por esas personas que hicieron daño en mi vida, de mis ancestros que hicieron daño, y para que eso no se reproduzca, no solamente en mi vida, sino también en mis hijos, o que tal vez al hablar y al predicar yo esté reflejando ese dolor que traigo de mi pasado. Por eso la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un poder liberador. Y sobre todo si tú meditas a Jesús en el huerto de los olivos, esa sangre es poderosa para liberarnos y restaurarnos. Pero mira, Rafa, que es importantísimo esto también, no solamente para saber qué hicieron nuestros antepasados, sino además de eso, para mirar qué situaciones estamos vivenciando de manera personal y que se ha repetido de generación en generación. Por ejemplo, digamos que el niño de buena familia que se casó por rebeldía con una plebeya. Sí, entonces hubo rechazo de parte de la familia. El concepto de una familia hay que reevaluarlo. Sí, de estrato alto que tiene mucho poder económico. Y entonces la familia, pues claro, rechazó a la pareja, ¿sí? Y la maltrató. Y en últimas, como se casó por rebeldía, también él termina maltratando a esa pareja, haciéndola sentir como una persona sin mayor valor. Entonces viene gran maltrato, gran dolor para esta persona. Es curioso cómo esa situación se reproduce en sus hijos, se reproduce en sus nietos y demás, hasta que no seamos conscientes de que hay que romper esa situación de rebeldía que se dio, de que hay un rechazo por parte de los padres del joven, del muchacho que se haya casado, y que se rompe esa situación como de esclavitud, de tortura que se da en la mujer por causa de ese matrimonio. ¿Sí me hago entender? O sea, no sé si es por la misma línea, por ejemplo, cuando un papá, por ejemplo, tiene problemas de racismo, por ejemplo, ¿sí? Y rechaza completamente que porque él es blanquito y el otro es negrito, que el otro es negrito, que el otro es amarillito, que no sé qué, y rechaza, y eso está incidiendo necesariamente para que en su casa se dé situaciones de esas. Y que los hijos y los nietos también vivencien esas cosas. Hasta se casan con lo que los papás detestan. Exactamente, y entonces viene sufrimiento y demás dentro de la misma casa por esa situación. Entonces, todos esos son hasta detalles. Hasta en la homosexualidad. Todas esas situaciones tenemos que trabajarlas, de verdad que sí, porque eso se hereda. O sea, por ejemplo, si hay un familiar que tiene problema de homosexualidad y entonces resulta que alguien
rechazó a esa persona seriamente, Sobre todo termina, los papás, amor. sí, y terminó teniendo hijos, ¿sí? Y entonces por ese rechazo que se tiene esa persona, muchísimas veces en los hijos se da una situación así. ¿Por qué? Porque dice por ahí la boca es el azote del cuerpo. Entonces es importante que nosotros, o dice por los dichos de tu boca te atarás. Entonces es importantísimo que nosotros revisemos esa genealogía, ¿sí? Para poder romper situaciones. Pero bueno. No, pero permíteme, porque eso es súper importante, Moni, porque yo me pongo a pensar, si nosotros somos conscientes, ahorita el espíritu te está revelando cosas, te está diciendo, ay bendito, esto sí, mira, es una revelación, Dios te está hablando a tu corazón. Y eso mismo que acabas de estar escuchando y estás sintiendo, uy bendito, yo rechazo, no es que rechazarlo, no es que mis papás eran así, y entonces eso hay que ir a pedirle perdón al Señor, ojalá ante el sacerdote, que vayas y te confieses sobre eso, porque hay que perdonar y pedir perdón, hay que romper con todas esas maldiciones. Y fuera de eso, renunciar. Porque es que uno puede pedir perdón o uno puede perdonar, pero especialmente uno pide perdón, pero no renuncia a ese tipo de comportamiento. Es importante establecerse, ese es el propósito de enmienda que lleva el verdadero arrepentimiento. La confesión. Entonces, es muy importante esta situación y sobre todo porque, de verdad, si tú entras en el campo del Señor y tú tienes palabras, o sea, el Señor te da la palabra, te da una promesa, como le dio promesa a Abraham, como le dio promesa a Isaac, a Jacob, le dio promesa a David y demás, porque podemos ver las promesas a través de la palabra de Dios. Tengamos presente algo, que las promesas de Dios se cumplen. O sea, esos 7 años, esos 14 años son fundamentales para el cumplimiento de las promesas, y lo puedo decir yo. Bueno, hable pues, porque ya eso es lo que te iba a decir. Explícame el número 14, que no entiendo por qué te metiste con el 14 en esta prédica. Porque resulta que yo no me di cuenta que en 1998 yo conozco al Señor, y resulta que yo en ese momento yo pedía libertad, yo pedía sanidad, sí, yo pedía sanidad, amar realmente a Dios, sí, y pues la posibilidad de mi hogar reestructurado, sí, restaurar. Y resulta que yo no me di cuenta, o sea, hasta ponerme a estudiar esto, y resulta que a los 7 años pasaron, todavía el Señor estaba trabajando en mí, estaba trabajando en muchas cosas, como se dice, liberándome de muchas cosas, porque, varias veces tuve que hacer retiros y demás, porque eso no se libera uno en un solo momento, ¿no? Uno tiene que hacer un proceso. Pero la promesa que el Señor me había dado frente a mi vida y a mi familia se cumple hacia los 14 años. ¿Por qué hacia los 14 años? Porque a los 14 años de haber recibido la promesa, o sea, en el 2012, resulta que se dio una gran crisis que llevó a mi vida a mi libertad espiritual. Y fue cuando yo empecé a cambiar la oración. O sea, me puse a hacer realmente cuentas y todo, cambié mi oración. Me sentí libre de muchas cosas, o sea, ahí viene la promesa, el Nisan. El Nisan es el primer año de libertad del pueblo de Israel, y realmente sí hubo en mi libertad, en muchas cosas, y la promesa de la restauración de mi hogar empieza ahí en ese momento, porque se empiezan a dar unos revolcones fuertes, muy fuertes. Sí, me imagino que tu vida con tu esposo fue fuerte. Y Rafael también ya empieza a... No, el amigo de tu amigo. Perdón, el amigo mío, pero estoy contento de que en mí se cumplió eso, de que Rafael empieza realmente una transformación de su vida a partir de ese año, y pues a raíz de eso, 7 años posteriores, o sea, en el 2019 ya estamos involucrados realmente en la obra del Señor. O sea, el Señor cumple sus palabras, uno no se da cuenta, pero la promesa que el Señor te da no se cumple inmediatamente. Tienes que pasar un proceso, tienes que prepararte para recibir la bendición. Si tú
pides la promesa, pero no trabajas en nada de nada, pues claro, se va a demorar un poquito más. Así pasó con, por ejemplo, el pueblo de Israel para ser liberado. Se supone debía ser liberado en 400 años, pero como Moisés se demoró un poquitico más de lo que era, él debía haberse preparado en 10 años, pero se demoró 40. O sea, 30 años más para poder ser liberado el pueblo de Israel, simplemente porque él no se dispuso a sanar su corazón antes. Y 40 años duró Moisés en el desierto antes de ser el liberador del pueblo. Mira los 40, ¿sí te das cuenta? Pero no se salvó. Sea como sea, cumplió con su misión, pero demoró 30 años más de esclavitud el pueblo de Israel solo por esa situación. Entonces, o sea que si tú tienes una relación de pareja tortuosa y tienes situaciones, vas a durar 40 años hasta que veas el cambio. Pues si tú te quieres demorar eso, sí. Si no, o te 14 aseguro, años vas a demorar, digamos, o 7 años. 7 años. Si tú te pones, pero fíjate que si tú te pones a pensar, por eso hablamos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y cómo el Señor redime, porque el Señor vino a hacer nuevas todas las cosas. No vino a cambiar la ley, sino a darle vida a la ley. Amén. Todo esto, lo que se habla de los 7, de los 14, si tú te pones, sí, los 40, si tú te pones a mirar, esos números de una u otra forma han estado afectando tu vida. Ponte a hacer números. Pero no es que pero ojo, no es que te entres en la numerología, que esto no es de Dios. No, si te pones en eso, sí, ten cuidado, porque entonces es simplemente para que hagas un ejercicio. No te vas a quedar en eso porque sí, claro, eso no está bien. Pero lo interesante de hacer estos ejercicios es que tú veas cómo el Señor libera, restaura y hace nuevas todas las cosas y hace nuevas todas las cosas. Que si tú tomas la decisión por el libre albedrío, porque ahora somos conscientes por nuestros sentidos espirituales despiertos, nos somos conscientes de que el Señor realmente restaura, cambia. ¡Hoy bendito! Porque es como, veníamos, por ejemplo, cuando veníamos de viaje, nos poníamos la carretera en algunos tramos, bastantes tramos, de Bogotá hasta aquí es donde estamos, que es el eje cafetero en el Quindío, Colombia. Hay muchos terrenos que, como es montaña, uno ve la montaña escarpada, o sea, uno la ve, las franjas que hay, dice, bendito sea mi Dios, ¿qué pudo haber pasado aquí? Un terremoto, un volcán, ¿qué pudo haber pasado? Y uno ve perfectamente, cambia los colores y uno ve las franjas, tierra y la franja, por ejemplo, de roca y luego tierra y roca, y uno dice, hielo, la geología es interesantísima. Y eso quiere decir, y veíamos con mi esposa en nuestras vidas, hay cosas que tal vez hayan en esas franjas, ¿sí? Fechas específicas, uy, esto incidió en esto y por eso es que nos comportamos de esta manera. Como un geólogo decía, es que realmente no quieren creer que el meteorito cayó y que acabó desde que cuando cayó en México, por allá en la península de Yucatán, que cayó el meteorito que acabó con todos los dinosaurios en esa época. Y entonces muchos creen que no. Entonces un geólogo dijo, mire, esta línea que hay aquí en esta montaña me dice que sí. Es evidente, o sea, es irrefutable, no se puede cambiar. Esta línea fue porque hubo algo muy fuerte y devastador aquí en la Tierra. Dijo así. Entonces, en nuestras vidas tal vez hayan esas capas. Los 7 años, los 14 años, los 40 años, pueda que hayan habido esas capas, pero la promesa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no miente, dice, yo vine a liberarlos para salvarlos, para que ustedes se salven. En estos días decía precisamente, decía mi Señor Jesucristo a los fariseos, es que ustedes ven por el testimonio de Juan, ven mi testimonio, es para que ustedes se salven, cambien su actitud y se salven. Entonces, si hemos traído esas herencias a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través del conocimiento de la palabra, a través de la santidad que debemos tener, empezamos a romper toda esa cantidad de cosas que traemos del pasado, hermano. Entonces, si el Señor te da una promesa, has estado orando hace mucho tiempo, no desesperes, de verdad, mantente firme en la promesa porque el Señor la va a cumplir, pero Él tiene su tiempo, según lo que tú te destines para trabajar tu corazón. Pero tampoco es que te vas a demorar 40 años, no te preocupes, 7 años no, o sea, esas cuestiones solamente eran un ejemplo que Mónica colocaba frente a este mismo hecho, que el Señor es el libertador de cada uno de nosotros. Sí, porque Dimas
Dimas se liberó ahí mismo y quedó en la gloria. A ver, ¿quién es Dimas? inmediatamente. No vayas a decir quién fue Dimas. Y fue liberado de una. Y salvado. Y salvado, de una. No pasó 7 años, ni 14 años, ni 40 años. De una fue salvado. Dimas. ¿Quién fue Dimas? Dímelo. Depende de tu corazón, depende si tú aceptas, recibes al Señor y haces la voluntad del Padre. Esa es la clave. El ladrón. De liberación. Dios me los bendiga. Un profundo saludo a todos y que Dios me los siga llenando de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios los bendiga. Un fuerte Dios me abrazo. los bendiga. Chao.